Un objeto colosal, que se extiende a una escala comparable a la de Manhattan y designado Triey Atlas, puede no ser lo que parecía a primera vista. Algunos investigadores ahora especulan que podría representar algo mucho más extraordinario, una nave de origen no humano. Las primeras indicaciones surgieron como un brillo tenue e irregular, visible solo en las observaciones más profundas realizadas por el telescopio espacial James Webb. Este resplandor se manifestó como finos filamentos de irregularidades espectrales, firmas que no correspondían a ninguna forma conocida de desgasificación, reflexión mineral o radiación térmica. Al principio, los astrónomos asumieron que estaban observando otro artefacto inusual vinculado al visitante interestelar 3 y Atlas, ya notable por ser apenas el tercer objeto confirmado en ingresar al sistema solar desde el espacio interestelar. Pero la anomalía no desapareció. Por el contrario, se intensificó y apareció en múltiples bandas de longitud de onda que Webb estaba diseñado para estudiar. Su comportamiento era persistente, estructurado y demasiado coherente como para descartarse como polvo o ruido instrumental. Incluso antes de que se completaran los conjuntos de datos más exhaustivos, una silenciosa comprensión se extendió por la comunidad científica. Algo sin precedentes estaba ocurriendo. Webb había detectado señales que nadie esperaba encontrar asociadas con un pequeño cuerpo interestelar helado. Los datos sugerían niveles de complejidad orgánica que superaban lo que la química no biológica podía producir razonablemente. Los patrones de absorción molecular mostraban una organización sugestiva de procesos cíclicos, y la huella espectral resultante no se parecía a nada encontrado dentro del sistema solar, aunque coincidía notablemente con las expectativas teóricas de una química biológica. A medida que la noticia se difundía, el interés crecía casi tan rápido como el propio Triey Atlas avanzaba por su trayectoria de entrada poco profunda. Durante generaciones, los científicos habían imaginado que la primera evidencia clara de vida extraterrestre llegaría desde un exoplaneta distante, quizá a través de biofirmas atmosféricas detectadas a enormes distancias interestelares. Pocos anticiparon que las primeras pistas podrían llegar a bordo de un objeto errante que atravesaba las regiones exteriores del Sol. El impacto fue aún mayor debido al origen del objeto. A diferencia de los cometas nativos, Triey Atlas portaba el legado químico de un sistema estelar extranjero, moldeado por procesos astrofísicos desconocidos y empapado de la antigua historia molecular de la Vía Láctea. Su detección por sí sola ya era histórica. Pero a medida que se acumulaban las evidencias, la posibilidad de que albergara un ecosistema microscópico lo elevó de visitante raro a algo mucho más profundo, un mensajero de la vida misma. Las señales registradas por Webb eran sutiles, pero inconfundiblemente ordenadas. En el rango del infrarrojo medio, las características de absorción revelaron cadenas de carbono extendidas, raramente producidas por química no viva. Entretejidas con ellas aparecían indicios de aminoácidos y compuestos similares a polímeros, interactuando con la energía en patrones rítmicos que recordaban a sistemas biológicos de transferencia de energía. Estas disposiciones no eran aleatorias. Formaban estructuras estratificadas y anidadas, coherentes con regulación e interacción, similares a comunidades microscópicas que se adaptan a entornos localizados dentro del interior poroso del objeto. Lo que más cautivó a los científicos no fue solo la complejidad molecular, sino la evidencia de actividad. Webb observó cambios en las concentraciones moleculares a lo largo del tiempo, lo que implicaba una respuesta a las condiciones cambiantes conforme el objeto se acercaba al Sol. Esa dinámica se convirtió en la piedra angular de una hipótesis audaz. Triey Atlas no solo transportaba compuestos orgánicos, sino que transportaba vida. No organismos complejos, ni nada visible a simple vista, sino formas microbianas. Extremófilos capaces de sobrevivir a la radiación, el vacío y las fluctuaciones extremas de temperatura durante el viaje interestelar. Las implicaciones iban mucho más allá de la astrobiología. Si la vida podía persistir sin un planeta, sin atmósfera y sin calor estable, entonces la galaxia misma podría funcionar como una cinta transportadora, dispersando viajeros microbianos a través del vacío. La vida no estaría confinada a mundos. Podría derivar,
resistir y quizás sembrar sistemas distantes a lo largo de escalas de tiempo cósmicas. A medida que Trie y Atlas se acercaba, las observaciones se intensificaron. Webb ajustó sus cronogramas, priorizando el objeto en cada oportunidad disponible. Instrumentos normalmente dedicados a sondear las primeras galaxias fueron redirigidos hacia este viajero interestelar cercano, capturando fotones de un visitante cuya importancia podría rivalizar con cualquier descubrimiento realizado a miles de millones de años luz. Lo que comenzó como un pequeño grupo de investigadores examinando rarezas espectrales pronto se transformó en un esfuerzo global, atrayendo expertos en microbiología, química planetaria, astrofísica y biología evolutiva. El desafío central era claro: cómo distinguir sistemas genuinamente vivos de fenómenos químicos complejos pero no vivos. Aunque gran parte de la comunidad científica mantuvo la cautela, la evidencia acumulada empezó a erosionar el escepticismo. Las proporciones químicas eran demasiado precisas, demasiado desequilibradas, para surgir de procesos puramente abióticos. Las variaciones en las concentraciones sugerían mecanismos de retroalimentación activos. Algunas características espectrales insinuaban compuestos capaces de absorber radiación, estructuras similares a pigmentos, posiblemente evolucionadas para enfrentar el duro entorno del espacio interestelar. Poco a poco, la especulación comenzó a dar paso a una convicción cautelosa. La revelación más convincente llegó cuando Webb detectó un aumento de fluorescencia infrarroja a medida que Trie y Atlas entraba en una mayor exposición solar. La intensidad subía y bajaba con un ritmo sorprendentemente similar al de sistemas biológicos fotorreactivos. Esto implicaba que los organismos inferidos a partir de estos patrones podían aprovechar, o al menos responder, a la energía entrante, una señal tenue pero inconfundible de actividad metabólica. Si se confirmaba, esto reescribiría suposiciones de larga data sobre las arquitecturas posibles de la vida. Estos habitantes microscópicos no eran polizones inertes atrapados en el hielo. Eran activos, ingeniosos y capaces de explotar incluso las fuentes de energía más débiles durante su largo viaje por la oscuridad interestelar. A medida que se acumulaban las observaciones, surgió una pregunta aún más profunda: ¿dónde se originó esta vida? El rastreo retrospectivo de la trayectoria del objeto apuntaba a una región densa en formación estelar, nebulosas turbulentas y sistemas planetarios jóvenes y caóticos. En algún lugar de ese vivero cósmico, la vida había iniciado su viaje. El análisis espectral de Webb sugería una química basada en el carbono, pero con una fuerte participación de metales, traza y redes moleculares complejas, diferentes a cualquier cosa vista en la Tierra. Algunos investigadores propusieron que estos organismos podrían ser anteriores al propio sistema solar, representando un linaje que divergió hace miles de millones de años. Otros argumentaron que podrían ser relativamente jóvenes, productos de trayectorias evolutivas completamente ajenas a la biología terrestre, un experimento paralelo de la vida desplegándose a escala galáctica. Las implicaciones para la panspermia eran asombrosas. Durante siglos, la idea de que la vida pudiera viajar entre estrellas había sido en gran medida teórica, a menudo eclipsada por modelos centrados en planetas. Trie y Atlas, sin embargo, ofrecía la primera evidencia tangible de que los organismos podían sobrevivir a viajes interestelares. La vida, al parecer, no estaba confinada a su lugar de origen. Podía derivar, ser impulsada por sacudidas gravitatorias, resistir milenios en el vacío y, ocasionalmente, intersectar nuevos sistemas planetarios. La visión humana del cosmos cambió. La Tierra ya no era una cuna aislada de la vida, sino un nodo dentro de una red biológica más amplia e interconectada. Incluso si estos microbios no guardaban relación alguna con la vida terrestre, el hallazgo seguiría demostrando que la vida puede surgir de manera independiente, adaptándose a químicas y extremos ambientales ajenos. Más allá del origen, el descubrimiento subrayó la extraordinaria resiliencia de la vida. El espacio interestelar es un entorno implacable, gélido, irradiado y absolutamente hostil para la actividad biológica convencional. Cualquier organismo que sobreviva a tales condiciones
y permanezca metabólicamente sensible, debe poseer mecanismos protectores extraordinarios. Un testimonio del ingenio de la vida bajo presión cósmica. La evidencia de Trie y Atlas sugería que la vida no solo es posible más allá de la Tierra, es adaptable, móvil y mucho más perdurable de lo que jamás se había imaginado. Las observaciones de Webb revelaron un nivel asombroso de sofisticación dentro de Trie y Atlas. Moléculas que absorbían radiación se agrupaban en disposiciones distintivas, lo que sugería estrategias para proteger estructuras delicadas de la radiación cósmica. Algunas características espectrales se asemejaban a compuestos tipo polímero capaces de reparar daños moleculares, insinuando una forma de armadura biológica. Los investigadores trazaron paralelos con los extremófilos terrestres, organismos adaptados a radiación intensa, desecación u otras condiciones extremas. Sin embargo, la resiliencia implícita en Trie y Atlas superaba con creces cualquier cosa observada en la Tierra. Estos microorganismos no estaban diseñados solo para sobrevivir a adversidades transitorias, sino para resistir, e incluso prosperar, a lo largo del vasto y frío aislamiento del espacio interestelar. La atención pronto se centró en la trayectoria del objeto hacia el Sol. Los científicos evitaron cuidadosamente especular sobre posibles consecuencias para la Tierra, pero reconocieron que el entorno cambiante ofrecía una ventana observacional única. El aumento de las temperaturas alteraría el comportamiento molecular, posiblemente activando reacciones químicas detectables por Webb. La radiación solar podría estimular rutas latentes, y los volátiles sublimados podrían liberar microorganismos en una coma circundante, enriqueciendo los datos disponibles para el análisis. Por ahora, sin embargo, el enfoque seguía siendo comprender el fenómeno en sí. La vida, de alguna forma, existía a bordo de un viajero interestelar, y sus implicaciones para la biología y la astrofísica eran inmensas. Las interpretaciones iniciales reconocían cuán profundamente Trie y Atlas desafiaba las suposiciones existentes. Si la vida podía sobrevivir a bordo de un objeto que derivaba por el espacio profundo durante millones de años, la idea de que la Tierra primitiva pudiera haber sido sembrada por material procedente de más allá del sistema solar ganaba nueva credibilidad. El concepto de mensajeros helados transportando moléculas orgánicas, o incluso organismos primitivos, a través de distancias estelares dejaba de ser mera especulación. Aún así, los investigadores mantuvieron un enfoque disciplinado en el descubrimiento presente, catalogando cuidadosamente los datos y refinando los modelos en lugar de extrapolar demasiado hacia consecuencias hipotéticas. El hallazgo también puso de relieve la naturaleza dinámica de la galaxia. Si Trie y Atlas transportaba vida, demostraba que estrellas, planetas y cuerpos menores están lejos de ser sistemas aislados. Los sistemas estelares se forman y evolucionan. Los planetas migran. Las resonancias gravitatorias cambian y los objetos son expulsados con frecuencia al espacio interestelar. Muchos de estos viajeros llevan fragmentos de sus entornos originales, transportando información química y biológica a través de años luz. Los hallazgos de Webb implicaban que la Vía Láctea está entrelazada con tales embajadores, cada uno preservando una firma única de su sistema de origen. La complejidad química a bordo de Trie y Atlas sugería que la vida no requiere necesariamente un planeta de tamaño completo para sobrevivir. Aunque las lunas y los planetas siguen siendo los lugares de origen más probables debido a entornos estables y fuentes de energía, los cuerpos más pequeños pueden sostener vida mucho después de abandonar su lugar natal. Microhábitats dentro de cavidades y regiones porosas podrían mantener calor, proporcionar blindaje contra la radiación y preservar gradientes químicos. Los organismos capaces de entrar en estados prolongados de latencia podrían despertar periódicamente, aprovechando breves ventanas de condiciones favorables, permitiendo que la vida persista en el vacío frío del espacio. Los datos de Webb insinuaban una bioquímica verdaderamente alienígena. Metales pesados parecían incorporarse en estructuras funcionales, sugiriendo roles catalíticos y protectores poco comunes en la vida terrestre. Algunos investigadores imaginaron sistemas híbridos, maquinaria biológica integrada con armazones de tipo mineral. Esto conferiría una resiliencia extraordinaria,
permitiendo a estos organismos sobrevivir a la radiación, el frío extremo y el caos molecular que destruirían la vida basada en la Tierra. La imagen que emergía de los datos era de diversidad y sutileza. Triey Atlas estaba lejos de ser un objeto uniforme. Hielo denso, redes porosas, inclusiones rocosas y bolsillos ricos en material orgánico formaban ecosistemas en miniatura, cada uno con equilibrios químicos distintos. Webb rastreó variaciones en estas regiones, revelando ciclos ligados a la rotación, la exposición solar y el calor interno. Estos patrones reforzaron una profunda comprensión. Triey Atlas no era un relicto estático, sino un sistema vivo y adaptativo que navegaba las duras realidades del espacio interestelar. Una de las revelaciones más impactantes de los datos de Webb fue cómo replanteó la comprensión de la química interestelar. Durante décadas, los astrónomos habían catalogado moléculas complejas que flotan entre las estrellas: agua, metano, monóxido de carbono e hidrocarburos aromáticos policíclicos. Pero el salto de la complejidad química a la biología verdadera siempre había parecido insalvable. Triey Atlas cambió eso. Proporcionó un puente entre las nubes moleculares y los sistemas vivos, reduciendo la brecha y sugiriendo que la vida podría ser mucho más común en la galaxia de lo que se pensaba. Esas mismas nubes, ya conocidas por albergar los bloques de construcción de la vida, podrían servir como viveros, alimentando sistemas planetarios, o incluso viajeros interestelares como Triey Atlas, con materiales listos para la biología. La vida, al parecer, podría desplazarse por la Vía Láctea en fragmentos helados, transportada por vientos cósmicos de un sistema estelar a otro. La detección de Webb obligó a reevaluar la rareza de la vida. Si los microorganismos podían soportar las duras condiciones a bordo de Triey Atlas durante millones de años, sobreviviendo a la radiación, el frío extremo y el aislamiento, entonces la vida quizá no sea el accidente extraordinario que muchos habían supuesto. En cambio, podría ser una característica intrínseca de los procesos galácticos, formándose allí donde la química y la energía se cruzan. Algunos investigadores especularon que Triey Atlas podría representar solo una fracción de la vida que deriva silenciosamente por la galaxia, un diminuto embajador de una biosfera invisible que abarca sistemas estelares. En medio de estas profundas posibilidades, los científicos se mantuvieron anclados en la evidencia. Su atención permaneció en los datos espectrales, los patrones moleculares repetitivos, las fluctuaciones rítmicas, los lugares donde los marcadores biológicos alcanzaban su máximo. Cada nuevo conjunto de datos añadía detalle, revelando la distribución de moléculas orgánicas a lo largo de la superficie y el interior del objeto. Para la comunidad científica, la emoción no residía en la especulación sobre lo que la humanidad podría hacer, sino en la claridad con la que Webb podía observar la actividad biológica del objeto en tiempo real. A medida que la luz solar se intensificaba, los compuestos orgánicos respondían de manera dinámica, volviéndose cada vez más detectables. Los volátiles sublimados crearon un halo tenue alrededor de partes del objeto, transportando moléculas que antes estaban atrapadas en el hielo. Este halo se convirtió en una huella viva, revelando estructuras y patrones que insinuaban organización. Algunos compuestos se agrupaban de forma protectora alrededor de núcleos biológicos, mientras que otros se extendían hacia afuera como andamiajes, sugiriendo un comportamiento cooperativo entre los organismos. Las presiones evolutivas en el entorno implacable del espacio interestelar pudieron haber favorecido la colaboración. Protección compartida, distribución de energía y estrategias de supervivencia codificadas en ecosistemas microscópicos. Cada nueva observación profundizaba la sensación de asombro. La vida existía más allá del sistema solar, no confinada a planetas, sino capaz de atravesar el vacío, enlazando sistemas estelares distantes a través de una biología compartida. Webb, construido para estudiar las galaxias más débiles y la luz cósmica más antigua, se había convertido inesperadamente en un observatorio biológico. Sus instrumentos detectaron el calor sutil y las firmas espectrales de una química viva,
revelando variaciones entre compuestos complejos de carbono y mapeando relaciones que habían persistido a través de distancias inimaginables. El descubrimiento transformó el concepto de la vida de un fenómeno planetario a uno galáctico. Los investigadores encontraron un terreno común en una nueva comprensión. La biología no comienza ni termina en la Tierra. Las implicaciones tocaron todos los campos que estudian la vida, la energía, la evolución y los procesos cósmicos. Aunque la cautela impidió especular sobre consecuencias o encuentros futuros, la importancia era innegable. Webb había demostrado que el universo estaba lejos de ser silencioso. La vida no estaba confinada a un solo mundo. Era viajera, persistente y un recordatorio de que el cosmos mismo podría estar repleto de actividad invisible, esperando a quienes tengan la visión y los instrumentos para percibirla. Triey Atlas albergaba vida no como una hipótesis distante, sino como una presencia activa y errante que se movía entre las estrellas. Esto no era especulación sobre un futuro lejano. Estaba ocurriendo en el presente, desarrollándose en un fragmento de un mundo distante ahora iluminado por la mirada del telescopio espacial James Webb. El brillo creciente alrededor del objeto se convirtió en un documento vivo de cambio, un lienzo dinámico donde procesos invisibles se escribían a sí mismos en firmas químicas cambiantes y espectros fluctuantes. Cada nueva observación de Webb revelaba capas antes ocultas en las frías profundidades del espacio interestelar. A medida que el objeto entraba en una región ligeramente más cálida del sistema solar, los organismos incrustados, o las entidades que impulsaban estas fluctuaciones químicas, comenzaron a mostrar patrones más intrincados que los observados previamente. Cambios sutiles en los compuestos orgánicos evolucionaron en secuencias en cascada de transformaciones moleculares, como ondas que respondían a un estímulo invisible. Estos cambios eran invisibles para los sentidos humanos, pero inmensos en su significado científico. Los investigadores ampliaron sus análisis a compuestos menores que antes se consideraban poco relevantes. Estas moléculas parecían participar en la transferencia de energía y la síntesis estructural, formando ciclos con comienzos y finales, entradas y salidas, regulación y adaptación. Sus concentraciones subían y bajaban a lo largo de horas y días, formando patrones rítmicos que recordaban la actividad metabólica en la Tierra, pero operando a través de una bioquímica completamente ajena. Redes ramificadas de reacciones se desplegaban por el interior del objeto, cada nodo representando un módulo funcional distinto que se adaptaba a señales ambientales. Mientras que la vida terrestre dependía del agua, algunas reacciones en Triey Atlas parecían sustentarse en volátiles superenfriados, proporcionando solventes estables en el interior gélido. Otro descubrimiento notable fue la presencia de estructuras cristalinas incrustadas dentro de bolsillos orgánicos. Los datos infrarrojos de Webb sugerían que estos cristales no se formaron como parte de la matriz rocosa original, sino a través de ciclos de deposición y disolución, con cada capa impregnada de compuestos orgánicos. Algunas capas se acumulaban lentamente, mientras que otras se formaban rápidamente en respuesta a cambios de temperatura o radiación. Es probable que estos cristales sirvieran como andamiajes para colonias microscópicas, anclando materiales biológicos en microestructuras organizadas alineadas con gradientes térmicos. Incluso sin muestreo directo, la evidencia indirecta dibujaba un retrato de complejidad asombrosa. Estos andamiajes estratificados se asemejaban a biofilms primitivos, facilitando la cooperación entre organismos, protegiendo compuestos esenciales y liberándolos cuando se alcanzaban ciertos umbrales. Ciclos de latencia y reactivación ocurrían en microentornos de escala milimétrica, fundamentales para la supervivencia de la población. La complejidad se profundizó aún más cuando Webb detectó emisiones débiles asociadas con metales de transición raramente utilizados en la biología terrestre. Estos elementos, a menudo considerados tóxicos o químicamente inertes en la Tierra, parecían formar complejos funcionales con moléculas orgánicas, catalizando rutas imposibles en la biología conocida. El resultado era un sistema optimizado para la supervivencia interestelar, no para ecosistemas planetarios exuberantes. El descubrimiento desafió definiciones fundamentales. ¿Qué cuenta como una célula?
¿Qué constituye el metabolismo? Puede considerarse viva, según los estándares terrestres, una red molecular que pulsa lentamente y se mantiene mediante andamiajes adaptados al frío. La vida en Trie y Atlas desafiaba las categorías convencionales, existiendo en la intersección de la química orgánica y los procesos geoquímicos, difuminando la línea entre organismo y entorno. Uno de los hallazgos más notables provino de las mediciones de polarización infrarroja. Los patrones de polarización revelaron alineación molecular, lo que sugería que algunos compuestos orgánicos se orientaban en respuesta a campos magnéticos o radiación. Esta adaptación podría ayudar a regular el calor, mantener la estructura u optimizar interacciones químicas en el duro entorno interestelar. Mientras que la vida terrestre rara vez utiliza el magnetismo a gran escala, la alineación observada en Trie y Atlas insinuaba una estrategia sofisticada y evolucionada, una arquitectura interna afinada para sobrevivir y funcionar en los extremos del espacio. Partes de Trie y Atlas contenían dominios sorprendentemente organizados, canales tallados a través del hielo y la roca que dirigían la sublimación de volátiles a lo largo de corredores definidos. Estos pasajes guiaban el movimiento del material orgánico a través de las microcavidades del objeto, creando microentornos químicos distintos. Algunos bolsillos atrapaban volátiles fríos, mientras que otros retenían finas películas de compuestos más pesados, creando efectivamente nichos dentro del interior helado. Quedó claro que los organismos estaban explotando estos microhábitats, demostrando una especialización ecológica en escalas menores que la punta de un dedo humano. Otra revelación llegó con la detección de radicales reactivos, moléculas inestables que normalmente destruirían estructuras biológicas. Sin embargo, los instrumentos de Webb indicaron que los organismos no solo sobrevivían, sino que posiblemente aprovechaban estos radicales en reacciones controladas, quizá como un medio de obtención de energía. Esto sugería una forma de metabolismo más cercana a la ingeniería electroquímica que a la biología terrestre, una adaptación afinada a las condiciones únicas del espacio interestelar. A medida que continuaban las observaciones, se hizo evidente que Trie y Atlas no era simplemente un portador pasivo de organismos aislados. El objeto y sus habitantes formaban un sistema vivo, un bucle de retroalimentación en el que la estructura moldeaba la vida y la vida moldeaba sutilmente la química y la arquitectura. Esta interacción íntima implicaba una historia evolutiva que se había desarrollado en el vacío del espacio en lugar de sobre superficies planetarias. Las preguntas sobre reproducción y longevidad surgieron a continuación. Webb detectó picos periódicos en moléculas precursoras, lo que podría indicar ciclos de replicación lentos y regulados. Estas fluctuaciones eran independientes de la rotación o de eventos externos, lo que sugería un control interno. La reproducción podría ocurrir molécula por molécula a lo largo de décadas, o los organismos podrían pasar siglos en estado de latencia, emergiendo brevemente cuando las condiciones ambientales lo permitían. Tal ritmo reconciliaría procesos metabólicos activos con las exigencias extremas de la supervivencia interestelar. La protección frente a la radiación cósmica ofrecía otra capa de complejidad. Hundimientos espectrales sugerían la presencia de pigmentos o compuestos absorbentes de radiación, dispuestos en mosaicos irregulares a lo largo de los cúmulos orgánicos. Estas zonas protectoras podrían resguardar la maquinaria bioquímica delicada de partículas de alta energía, preservando la integridad del sistema a lo largo de tiempos inmensos. Webb también detectó débiles vibraciones a nanoescala dentro del objeto. Estas resonancias no se parecían a señales térmicas ordinarias, sino que insinuaban materiales estructurados capaces de propagar vibraciones en armonía. Tales vibraciones podrían servir como canales primitivos de comunicación, sincronizando ciclos metabólicos entre microhábitats separados. La transferencia de información no tendría que ser consciente. Cambios en temperatura, disponibilidad química o radiación podrían propagar señales a través de andamiajes cristalinos, coordinando la actividad de los organismos en todo el interior del objeto. Quizá lo más asombroso fue la formación de una envoltura temporal alrededor del cuerpo. A medida que los gases sublimados escapaban de la superficie,
Las moléculas orgánicas se condensaban en una delicada cáscara visible solo en longitudes de onda específicas. Esta envoltura efímera contenía gradientes de actividad biológica, con las concentraciones más densas de marcadores orgánicos cerca de regiones de máximo flujo superficial. Podría servir como un mecanismo de dispersión, una extensión natural de la ecología interna del objeto, facilitando el intercambio químico o incluso una propagación limitada. Cada observación de Webb profundizaba la narrativa sin contradecir los hallazgos previos. Los nuevos datos revelaban procesos invisibles para instrumentos anteriores, ilustrando cómo la vida podía persistir, organizarse y adaptarse más allá de los confines familiares de los planetas. Trie y Atlas ofrecía un retrato de biología optimizada para la existencia interestelar. Un sistema vivo que operaba bajo extremos antes considerados incompatibles con la vida, redefiniendo nuestra comprensión de lo que significa sobrevivir en el cosmos. Una nueva línea de investigación se abrió cuando los investigadores notaron que la distribución de cúmulos orgánicos se alineaba con patrones de isótopos pesados incrustados en la matriz del objeto. Estos isótopos, raros y distribuidos de manera desigual, actuaban como marcadores de las rutas interestelares que Trie y Atlas había recorrido durante millones de años. De manera notable, las concentraciones más densas de compuestos orgánicos coincidían con regiones donde estos isótopos eran más abundantes, lo que sugería que los organismos podrían estar explotándolos como catalizadores o incluso como fuentes de energía. Esto implicaba que estas formas de vida no solo estaban moldeadas por la química interna de su huésped helado, sino también por el entorno galáctico más amplio. No estaban simplemente adaptadas a un sistema de origen. Habían evolucionado para la supervivencia interestelar en sí misma. Esta adaptación planteó otra pregunta intrigante: ¿cómo enfrentaban los organismos las temperaturas cercanas al cero absoluto del espacio profundo? Webb detectó compuestos que transitaban entre estados amorfos y cristalinos en respuesta a cambios mínimos de temperatura. Estas transiciones liberaban pequeñas ráfagas de energía, ofreciendo potencialmente un mecanismo para mantener microentornos ligeramente más cálidos que su entorno inmediato. Los organismos podrían aprovechar esto anidándose cerca de materiales que experimentaban estos cambios de fase, permitiéndoles acceder a fuentes de estabilidad térmica. Análisis adicionales revelaron que algunas moléculas orgánicas exhibían quiralidad, una orientación preferencial que podía reflejar procesos biológicos subyacentes. Esta quiralidad difería de los aminoácidos levógiros y los azúcares destrógiros de la Tierra, ofreciendo evidencia clara de que la vida en Trie y Atlas seguía su propio camino evolutivo. La quiralidad fue una de las señales más sólidas de origen biológico. Los procesos abióticos suelen producir mezclas, no orientaciones consistentes. El descubrimiento de una quiralidad uniforme en los bolsillos orgánicos añadió otra capa convincente a la detección. Si te gustó este vídeo, dale me gusta y suscríbete a nuestro canal. Además, deja tus comentarios abajo y dinos qué opinas sobre Trie y Atlas transportando vida y cómo debería responder la humanidad a continuación.